tal? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este conversatorio sobre la innovación como camino ideal en las empresas latinoamericanas para su reactivación. El día de hoy tenemos como invitados a Trecho Innovación, que es una empresa mexicana, pero comenzada por colombianos, que lleva ya largo aliento en México, ayudando a otras empresas a innovar, a mejorar sus procesos, a mejorar sus productos. Antes de comenzar ya en forma con el tema, queremos, como siempre, invitarnos a que nos sigan en nuestras redes sociales de la comunidad de transformación y reconfiguración de negocios. Verán que en este caso los temas se compaginan de manera muy importante, de manera interesante, porque justamente transformar y reconfigurar negocios tiene íntimamente que ver una cosa con la otra, es decir, no hay manera de reconfigurar y transformar un negocio más ideal, más propicia que no sea a través de la innovación. Justamente ese será el corazón del tema de hoy, será la parte central del tema de hoy, que es a lo que se dedica Trecho. El día de hoy, nuestro invitado principal, Luis Bermúdez Cristancho, tiene un pequeño contratiempo con el tráfico de la Ciudad de México, que es donde estamos ambos, Luis y yo, y nos invita a que escuchemos primero a Milena Zamora Sarmiento, quien es directora de investigación cualitativa en Trecho Innovación. Milena tiene un amplio recorrido en la docencia, en el estudio de la innovación y también en la investigación sobre innovación. Entonces, primero quiero invitar a que Milena nos cuente, aquí la vamos a ver un momentito, a que Milena nos cuente, hola Milena, bienvenida, nos ¿Cómo cuente estás, Claudio? sobre, pues un poco su experiencia en el área de innovación, cómo se entiende un poco la innovación, un poco, y luego ya empezamos a hablar más acerca de lo que hace Trecho. Gracias, Milena, por venir. Gracias a ti, Claudio, por invitarnos, por pensar en Trecho para compartir este tema tan interesante que es la innovación. Bueno, comienzo por contarte algo. Nosotros estamos acostumbrados en la vida general, en la vida diaria, en la cotidianidad, que la innovación es tener una buena idea. Y entonces dices, wow, es esta buena idea, es un relámpago que cayó del cielo, y a partir de eso dices, ya, voy a hacer innovación. Pero resulta que la innovación no es una buena idea. De ahí pues viene nuestro nombre, Trecho, ¿no? Trecho no es la buena idea, sino todo ese camino que tienes que recorrer de una idea para que se consolide la innovación. Porque la innovación, entonces, no es ese momento máximo de claridad, sino es todo el proceso que hay alrededor de eso. Y no se puede dar de una manera espontánea, sino que es un proceso que tiene un método específico que nos ayuda a identificar todos esos elementos que aportan y que contribuyen a que una idea deje de valer 3 pesos y se convierta en un verdadero producto o en un verdadero servicio o en una verdadera experiencia de innovación. Como tú sabes, Claudio, y como hay mucha gente que ya maneja este tema, la innovación, hay diferentes grados de innovación. No es una innovación en sí misma, sino es como diferentes niveles de acuerdo al grado de impacto que tiene en la sociedad. Si algo, una idea no tiene impacto social, no puedes decir que es innovación. Simplemente se queda ahí, en el anaquel de las buenas ideas. Sin embargo, cuando comienzas a ver el grado de cambios que haces en un producto o en un servicio y comienzas a ver el impacto social, ahí comienzan a aparecer los diferentes niveles de la innovación. Entonces hablamos de una innovación progresiva y hablamos de una innovación disruptiva. Al hablar de una innovación disruptiva, lo que estamos queriendo decir es que se rompen esos paradigmas. Entonces, tú me dirás, ¿cómo? O sea, ¿en qué momento sabemos que se rompe el paradigma? Cuando el usuario ha dejado de
de contemplar algo ya anticuado y comienza otros nuevos procesos y unas nuevas formas de uso. Ujú, No sé, hasta ahí vamos. Me gustaría platicarte un poco del método. No ujú, sé claro que si, sí. si entramos con eso. Pues nada, como entonces no son pantallazos, de flechazos, chispazos de buenas ideas, no es la manzana que se me cayó y se iluminó todo. Eh, el llevar este proceso implica varias etapas. Estamos hablando de, primero, eh, a partir de esa idea, entender bien lo que quiere un cliente, luego pasarlo a la parte de entender qué pasa en el contexto, pasarlo luego a la parte de usuario y luego sí comienza la etapa de estrategias. Me gustaría, no sé si hay forma de compartir, déjame, podríamos ahorita compartir nuestro método, igual para los que quieran ir entrando, www.trechoinnovación.com, ahí tenemos nuestro esquema básico de innovación 3.m. ¿Por qué es 3.m? Porque hemos estado evolucionando el método varias veces y a este método es al que hemos llegado. Estas 5 etapas en donde de algo que es una idea pasamos a la materialización. Entonces, pues básicamente voy a buscarlo y ya me orientas cómo compartirlo aquí. Y mientras, si quieres, Ujú. podemos ir platicando sobre Trecho. ¿A qué nos dedicamos? Ayudar a nuestros clientes. Bueno, no, me dice que no, no tengo acceso. Ok. ¿A qué nos dedicamos? A ayudar a nuestros clientes a materializar sus ideas. Entonces los acompañamos en todo un proceso eh, bastante minucioso para identificar estos aspectos que nos van a hacer volver nuestro producto o nuestro servicio o nuestra experiencia un producto con ventajas competitivas y comparativas. Entonces, ¿cómo entra la investigación? Y ahí ya entra mi parte fuerte en el despacho. Entra de varias maneras. La primera es entendiendo quién está involucrado en esto. Entonces, entendemos a los usuarios, el usuario directo, entendemos a los complementarios, al que está en el contexto, entendemos el contexto en sí mismo y a partir de técnicas de investigación cualitativa como la etnografía, como el estudio de casos, como las sesiones grupales, identificamos, platicamos con la gente en sus espacios normales y identificamos aquellos insights que se vuelve conocimiento puro para nuestros clientes. Y entonces servimos de traductor entre lo que el usuario quiere y lo que el usuario necesita para poder generar productos y servicios a la medida. Básicamente por ahí va la investigación. Eh, no sé si tengas alguna pregunta. Sí, tú mencionaste algo al principio que me pareció muy interesante de explorar. Es que la innovación también se mide en términos del impacto que causa en la comunidad o en la sociedad. Y esto entonces, de alguna manera, se traduce también en términos de lo que significa para tu cliente o clientes. Ajá. Claro que sí. Definitivamente, la innovación debe reflejarse no solo en la parte económica del cliente, sino que tiene que también proveer nuevos caminos para generar nuevas líneas de productos, de servicios y ampliar así tus expectativas frente a un mercado. Entonces, eh, el lograr, o sea, el que el cliente vea esos beneficios es nuestro mayor propósito, que los Ujú. previsualice.
la innovación es un proceso largo, es un proceso que lleva tiempo. Entonces muchos clientes llegan desesperados, atacados, lo quiero ahora, e incluso llegan a pensar que innovación es simplemente cópiame este producto. Hablo un poco desde el diseño. Y entonces dices, pues no, no es desarrollar este producto aquí, es ver qué onda con el, con el concepto central de este producto y entenderlo en un contexto diferente, que es lo que nos pasa en todos los ámbitos. Eh, la gente quiere traerse de Estados Unidos o de China las cosas, imponerlas aquí, cuando realmente los usamos de una forma diferente. Entonces, tiene todo un proceso complejo alrededor para entenderlo y para poderlo llevar a esto de los beneficios que promueve, los cambios sociales, ¿no? Los impactos sociales, impactos económicos, el alcance de la innovación. Ya tengo aquí mi pantalla. A ver, vamos a compartirlo. Le presiono acá y le digo, a ver. Estoy compartiéndola toda, ¿verdad? No, todavía no. En la parte de abajo de nuestras pantallas hay varios diseños de distribución. Ajá. Ok. En Bueno, alguno de esos debes seleccionar que se vea la ya. pantalla y nuestras caras a un lado. Muy Y bien. después darle share screen. Mira, hay una gran oportunidad porque todas las interfaces la complican. Ahí tenemos algo, un insight. Bueno, aquí lo que quiero compartirte, Claudio, y compartir con la gente que nos está mirando, es el método 3.m. Entonces, si se dan cuenta, partimos de un problema. Ese problema tiene que ver con marcas, servicios, productos, estrategias. Agarramos esa problemática que los clientes nos dan y comenzamos a entenderla a profundidad. Entonces, nuestro segundo paso es entender a nuestros clientes en primer lugar, a los Ujú. usuarios y al contexto. Pensar en innovación sin pensar en el contexto es, pues, definitivamente un error, porque, pues, cada elemento del contexto determina muchas cosas de nuestros productos, marcas o servicios. Entonces, en este punto 2 entendemos los problemas, sí, de nuestros clientes, pero también entendemos al usuario. Y bueno, en este sentido, cuando decimos usuarios, no solo pensamos en aquel que usa directamente, sino en todos los que están en el contexto. Pienso en un producto que se tiene que llevar. El que carga, el de la mudanza, tiene que ser pensado también como un usuario. Entonces, es ir mirando todas las facetas que puede adquirir el usuario dentro de un ciclo de vida del producto. Una vez que tenemos ese conocimiento, que lo extraemos de técnicas antropológicas como la observación, como las entrevistas, como los sombreos, una vez tenemos todo material, lo que comenzamos a hacer es, empezamos nuestro camino del análisis y comenzamos a entender cómo se categorizan los diferentes temas, cómo interactúan entre sí, cómo el contexto permea al usuario y al negocio de nuestros clientes y comienzan a salir insights. Que bueno, aquí es una palabra que se usa desde la psicología, sin embargo, nosotros la aplicamos en la investigación y es algo más allá que los simples hallazgos. O sea, lo que hacemos en campo es identificar las cosas relevantes. Sin embargo, cuando conectamos esas cosas relevantes, surgen aquellos flashazos de claridad mental en donde tenemos, va a sonar un poco místico, pero tenemos esas revelaciones que nos ayudan a darle línea a este proyecto de innovación, los insights. Y en los insights hay 4 requisitos básicos para entenderlos.
para saber que vamos por buen camino. Entonces, ahí tenemos que hablar un poco de el tamaño de la oportunidad que esto que estamos enunciando como insight tiene, el factor sorpresa. A veces creemos que los insights deben ser totalmente nuevos. Sin embargo, cuando pensamos en algo que ya está un poco masticado, pero lo vemos desde otra perspectiva y nos está dando línea para un negocio, ahí tenemos un insight entre manos. También debemos tener en cuenta los argumentos, que de todo lo que estamos investigando, tanto del contexto como de entender la problemática, como de todos estos referentes que tenemos, al conectarse están argumentando ese insight. Y por último, es el tamaño de oportunidad, ¿no? Entonces, ¿es aplicable al negocio? Porque de nada me sirve sacar un insight sobre un comportamiento de un usuario en momentos de lucidez si no es accionable para el negocio. Si lo que estoy vendiendo es, o si lo que estoy pretendiendo innovar es un producto de cocina. Bueno, tendríamos ahí alguna oportunidad de conectar temas, a ver qué sale. Pero algo clave aquí es identificar esos insights que finalmente nos van a dar líneas de acción para el corto, mediano y largo plazo eh, para generar estas estrategias. Y estas estrategias se dan otra vez en tema de marca, de servicio, de producto, y se aterrizan para luego empezar este camino de la materialización. Es muy importante que el proceso de innovación no se quede en la parte de investigación o en la parte de insights, sino que realmente lo acompañemos a que se vuelva algo concreto. Entonces, aquí les propongo que entren a nuestra página, tienen nuestro método para poderlo checar cuando quieran. Muy bien, Claudio. Te perdí, Claudio, no sé. Oh, sí, se cortó un momentito de mi parte, Ajá. pero bueno, les puse ya la página en los comentarios del streaming, entonces los que nos están viendo ya pueden visitar la página de Trecho. Aquí hay Oh, dos cosas que me gustaría o una cosa principalmente que me gustaría desmitificar, y es justamente lo que conversabas al principio, que uno escucha innovación y a veces piensa que tiene que ser como un golpe de suerte creativo que uno le llega y entonces se le ocurre una idea genial donde puede justamente hacer esa innovación disruptiva o se le ocurre pues la idea del $1.000.000 y ya con esa se resuelve la vida. Y resulta más que la innovación no la genera alguien que tiene ropa chistosa y se le ocurren ideas geniales todo el tiempo de repente, sino mejor la innovación proviene pues de un método, de una insistencia, de un estudio permanente, de estar buscando, eh, pues valga la redundancia, con metodología, con insistencia, más que con estar pues pensando, mirando al cielo, las nubes pasar a ver si se me ocurre una idea genial, ¿no? claro, diste en el clavo en dos términos que dices, ahí está la falla. Uno, ocurrencia. Se me ocurrió. Entonces es como, ¿se te ocurrió? No, no, no. Las ocurrencias se dan, sin embargo, no son lo ideal en un proceso de innovación. Lo que sucede es que cuando tú comienzas a adentrarte en el tema, a investigar y a conectar todo este tipo de conocimientos y de datos que surgen, esas ocurrencias son los famosos eurekas. Ujú. Entonces, hablas de Arquímedes y dices, ay, se metió a la bañera, desplazó el agua y charán, ¿no? Y eureka y salió corriendo desnudo y es la anécdota. No, Arquímedes llevaba tiempo pensando, tiempo tratando de conectar, tratando de identificar, masticando la idea, entendiendo la profundidad. Solo que en ese momento, cuando conecta, que se desplaza el líquido, cuando él se sumerge, es que entiende y conecta los datos
para que surja ese momento. Entonces no es una ocurrencia, es parte de un proceso. Y la otra es inspiración. Bueno, sí, me pinto los pelos de verde, hablo raro, me expreso. No, no, definitivamente no. Y menos si no tenemos pelos, Claudio. Entonces la idea es que la innovación es un proceso muy serio y ahí viene un punto importantísimo que es la interdisciplinariedad. O Ujú, sea, y bueno, otro punto importantísimo, el trabajo en equipo. Si ujú, claro, tú, no puede ser uno sin el otro. claro, claro, se dan juntos. Y lo importante es que la visión que tienen, por ejemplo, los diseñadores, de la gente de negocios, de los psicólogos, de los antropólogos, son visiones diferentes, son miradas diferentes acerca del mismo fenómeno. Y es Ujú. increíble ir a campo con esta diversidad de miradas. ¿Por qué? Porque mientras yo como antropólogo estoy viendo el fenómeno social eh, minuciosamente y estoy pensando en el impacto, bla, 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 el diseñador está viendo los objetos y viendo cómo los accionan, cómo los utilizan. Y luego al conectar estas miradas es que armamos ese rompecabezas de la innovación. Y entonces, pues sí, hay inspiración, pero la inspiración un poco más trabajada que simplemente sentarme a ver si me cae el conocimiento del cielo, ¿no? Entonces, sí, interdisciplinariedad, trabajo en equipo y disciplina, Claudio, porque, bueno, yo vengo del mundo del diseño y en el diseño es, haz la idea más loca que se te ocurra cuando realmente las ideas locas, pues no van a tener impacto, van a ser una idea más del librero o de las tesis que se hacen en las facultades de diseño. Entonces, lo que hay que entender es en ese sentido de un proceso de método muy disciplinado y pues encaminado a sumar sinergias, ¿no? Hay que hacer sinergias en esto. Claro que sí. Y otra cosa o otra idea que yo sé que hay como en el ambiente, u otro mito que hay, muchas veces los empresarios y los negociantes y las personas con deseos de emprender tienen la idea de que innovar necesariamente es crear un producto nuevo o un producto totalmente nuevo. Y de repente a veces con innovar es suficiente mejorar o cambiar un proceso, innovar una metodología, innovar en la forma de entrega, innovar en la experiencia. ¿Cómo descubrimos dónde debería innovar, por ejemplo? Mira, para hacer innovación, hay muchos libros que nos hablan de los tipos de innovación y nos hablan de 10 tipos básicos de innovación, entre los cuales hay unos que se centran en el producto, que es donde más las empresas quieren innovar y en donde menos oportunidades tenemos finalmente como competidores. Pero hay otros que se dirigen hacia las experiencias, hay otros que se centran en el core del negocio y hay otros que se centran en el proceso. Entonces, cuando tú ves y analizas todas estas áreas de oportunidad, la innovación se vuelve un elemento clave en una empresa del tamaño que tú quieras, Claudio. Eh, y como hablábamos al principio, si te centras, por ejemplo, en innovaciones de negocio, lo que pasa es que el impacto es muy alto. Cuando tú comienzas a identificar en dónde estás fallando, en dónde tienes un problema y en dónde puedes mejorar, optimizar un proceso, tal vez la conexión con un cliente, con tu usuario, comienzas a identificar esos momentos que te ayudan a mejorar en tu proceso. La innovación es para la mejora, finalmente. Ujú. Entonces, va por ahí, no centrarnos solo en productos, no es producto, es también formas como hacemos las cosas, en la misma experiencia.
Hoy por hoy, lo que se maneja es que ya no es el producto en sí mismo. En una sociedad en donde estamos saturados de productos, obsolescencia programada y todos estos eh, hechos reales de los productos, pensar en experiencias y en servicios se vuelve un punto importante para las empresas. Entonces es cómo hago lo mismo, pero de una mejor manera, tratando de bajar mi impacto ambiental, llegando a más gente, optimizando mis medios de comunicación y mis herramientas, ¿no? Entonces, va por ahí, ver la innovación en muchos más ámbitos de la empresa. Que mencionas de siempre es para mejorar. Claro que, y como lo mencionabas antes, siempre es para mejorar con el usuario. Entonces, todas estas metodologías etnográficas y que vienen de la antropología se aplican es con los usuarios, ¿no? No necesariamente, Claudio. Por ejemplo, cuando tú vas a entender qué pasa con los clientes. Pensemos en una empresa que vende un producto, que mis clientes son estos intermediarios que le venden al usuario final. Ujú. Entonces, tienes mucha posibilidad de acción para entender qué está pasando. Vas con el cliente final y entiendes por qué compran o no compran, consumen o no consumen un producto. Ujú. Pero vas con el de en medio, que es el que finalmente es el cliente directo de tu cliente, y tienes que entender qué lee él en sus clientes y qué como cliente puedes tú apoyarle para que mejore en ese intercambio. O sea, Ujú. se vuelve una posibilidad muy grande. Estoy pensando en empresas que comercializan no directamente a usuario final. Sin embargo, ¿para qué sería importante para esta empresa? Pues para entender cómo usan su producto y proponer nuevas formas de usarlo, de consumirlo, nuevos momentos de uso. Entonces, sí, ese apoyo, por Ujú. ejemplo, la publicidad, al intermediario sí lo apoyas haciendo un posicionamiento de marca, finalmente. Claro. Y el posicionamiento de Ujú. marca se hace con el consumidor final. Entonces, Ujú. si tú comienzas a ver no de forma separada los problemas, sino de manera en cómo se conectan todas estas cadenas, lo que haces es que amplías la posibilidad de innovación, porque mejoras tu relación con tu cliente directo, mejoras el asunto del consumo final y mejoras pues incluso hasta la disposición final de tu producto. Entonces es una posibilidad muy alta. Las técnicas están ahí y se aplican en todos lados. O sea, yo puedo ir a la empresa y hablar con tus trabajadores, Claudio, y ahí estoy identificando posibilidades de innovación en procesos, por ejemplo. Puedo ir y hablar con tus consumidores finales Ujú. y entonces estoy buscando posibilidades de mejora de producto y de experiencia. Puedo ir y hablar Ujú. Eso es. con el mismo del negocio, que al final quiere que crezca su negocio, pero no sabe hacia dónde. Y entonces, cuando comienzas a analizar todo lo que tiene a su alrededor, identificas esas fortalezas y oportunidades que te pueden ayudar a crecer el negocio, ¿no? Entonces, posibilidades hay mil. Y mira que hay innovación, incluso se llega a dar, y es muy fuerte la innovación social. Entonces es desde cómo la gente comienza a hacer nuevas cosas. Ahora está muy de moda la parte de conocimiento libre. Entonces yo genero un producto, Ujú. un desarrollo, lo subo y lo comparto y alguien en Brasil o alguien en África puede descargarlo, hacer lo propio e implementarlo en su propia comunidad. Entonces, eso es algo innovador, compartir el conocimiento, porque ya cambias de la conciencia de lucro con esto, pero tengo un impacto social. Entonces se vuelve otro tema diferente, ¿no? Es las posibilidades son muchísimas.
Es correcto, sí, también, bueno, hay varias, digamos, perspectivas. Ahora, hace un momento o hace un rato mencionabas también que innovar no es tampoco una cuestión inmediata, ¿no? Que requiere como tiempo, esfuerzo, dedicación, ya vimos, ¿no? Pues porque implementar un método de manera consistente y constante, pues también requiere un esfuerzo de largo aliento. Entonces eso también me hace a mí preguntarme, ¿qué tanto? No sé, o sea, eso va a depender del tamaño, va a depender del impacto que quiero generar, o sea, del tamaño de la empresa, quiero decir, o del impacto que quiero generar. ¿Cómo sé, ya como empresario, qué tanto me va a costar? ¿Qué tanto te va que? No te escuché lo último, perdóname, Clau. A costar? ¿Qué tanto? A ver, te entendí que si las empresas grandes o las pequeñas, ¿cuáles innovan mejor? Hay oportunidad para todas, no No, depende del tamaño, depende mucho no, más de la pero es actitud. una cuestión de, no, es una cuestión de anticipar el esfuerzo que una empresa puede o debe invertir para involucrarse de manera adecuada en un proceso de innovación. Porque claro, está la idea de que la innovación es para la empresa grande. Ok, eso es otro mito. Todos pueden innovar. O sea, y de cualquier rubro también. Ahora con la pandemia se han abierto miles de posibilidades. Vemos, por ejemplo, que los colegios están repitiendo modelos, queriendo llevar un modelo presencial a un modelo de un cuadrito, cuando deberían estar pensando cómo generar nuevos momentos, nuevas experiencias significativas para los alumnos, ¿no? A lo que me refiero es que hay posibilidades de innovar en todos lados y el esfuerzo que requiere tiene que ver con mi verdadero gusto de innovar. ¿Qué sucede? A veces empezamos proyectos y comienzan como el efecto de bola de nieve. Arrancan así. Quiero hacer el cambio de imagen corporativa, mi cambio de logo. Y dices, ok, ese es el problema. Démosle la vuelta y comienzas a darle una nueva visión y a entender qué onda. Y cuando comienzas a ver las posibilidades, ese pequeño cambio en la imagen corporativa puede llegar a significar muchas cosas para el negocio. Y entonces, si tú no tienes una actitud clara frente a eso, te asustas y huyes. Y entonces dices, no, yo no quiero crecer, yo quería solo pasar de vender 10 a vender 20 y me estás proponiendo pasar de vender 10 a vender 500, ni siquiera voy a tener cómo producirlos, ¿no? Entonces la gente se asusta, se apanica y no se arriesga en ese sentido. Sin embargo, la idea que tenemos en Trecho es acompañarlos, no dejarlos solos en todo esto. Y entonces se vuelve una asesoría constante en cómo materializarlo y cómo llevarlo de la mano hasta concretar esa idea. Actitud, o sea, tú no puedes Ujú. innovar con miedo. Tienes que ser arriesgado, tienes que ser audaz y tener la visión de contemplarlo. Los grandes cambios surgen así. Muy bien, sí. Aquí estoy, me acaban de contar que acaba de llegar Luis Bermúdez Cristancho, quien es Ajá. director estratégico de Trecho. Luis es consultor internacional, es experto en design thinking, es doctor en filosofía de aquí de la UNAM, tiene una amplia experiencia en docencia, en consultoría. Y bueno, quiero darle la bienvenida a Lucho, muchas gracias por venir. Hola Claudio, hola Eh, Milena, ¿cómo están? Muy Hola, bien, muchas Lucho. gracias. Cuéntenos un poquito más de su experiencia, de su recorrido, bueno, principalmente el pertinente para la conversa que nos ocupa aquí, Lucho. De la innovación. Sí, sería interesante contarles cómo llegué yo a eso, porque yo soy de profesión administrador, luego soy especialista en marketing, luego
me metí en los negocios internacionales, hice un MBA y hice un doctorado en filosofía que aún no termino, entre otras cosas. Es doctorante, no doctor todavía, pero bueno. Eh, Pero lo interesante es que terminé trabajando con innovación porque me di cuenta que el campo de acción de mezclar todas estas cosas realmente estaba en una corriente que aparece en los años 90, finales de los 80, que se llama Design Thinking. Y básicamente era cómo generar innovación a partir de la interdisciplinariedad. Y descubrí que lo que yo estaba haciendo en mi formación era interdisciplinariedad. Y entonces me apasionó el tema. Yo trabajaba más en aspectos de desarrollo económico para Latinoamérica y entonces encontré que la innovación era la punta de lanza de mucho que tiene que ver con esto del desarrollo socioeconómico y bueno, por eso terminé en esto. Muy bien. Ahorita estábamos ya conversando un poco sobre Los cómo venía es que las escuchando, ¿eh? empresas pequeñas Sí, claro. Cómo es que las empresas pequeñas también pueden innovar. Y habíamos hablado un poco acerca del método que utiliza Trecho para encontrar esos puntos de innovación, para escarbar dónde es que se puede innovar. Y yo sé que como usted tiene una perspectiva más amplia acerca de el panorama latinoamericano y es justamente el corazón del conversatorio de hoy, me gustaría que nos contara, pues a mí y a la audiencia, cómo es esa perspectiva de reactivación empresarial. ¿Dónde es que puede la empresa latinoamericana realmente encontrar esos escenarios de innovación? Porque uno como empresario latinoamericano pues se siente atado de pies y manos, ¿no? Pocos recursos, poco escenario. ¿Dónde hay que buscarle, pues? Bueno, lo primero que hay que entender es que la innovación, como decía Milena, venía escuchándolos, entre otras cosas, y Trecho es una empresa mexicana con mexicanos, colombianos, chilenos, tenemos gente de otros países. En realidad, lo que buscamos es proponer un proceso para Latinoamérica. Entonces, yo venía escuchando y la clave está justamente en lo que dirige Milena, es en hacer procesos de investigación controlados. Ahora, no significa que sea caro, pero sí decía Milena que se necesita disciplina. Eso sí, se puede plantear para el corto, mediano, largo plazo, pero sí necesita disciplina. Entonces, la empresa latinoamericana, lastimosamente, en su amplitud y en la experiencia que tenemos en estos 9 años, carece un poco de esta planeación de mediano y largo plazo. Generalmente todo en Latinoamérica se hace a corto plazo y eso hace que justamente la disciplina no sea una constante. Por supuesto, siempre hay contadas excepciones, empresas muy brillantes que lo hacen, pero generalmente nuestros clientes que encontramos más disciplinados son multinacionales, gente que viene de otras culturas. Entonces yo diría que la primera cosa es entender que la innovación es un proceso que requiere, como decía Milena, disciplina. Segundo, que en Latinoamérica difícilmente hacemos innovación tecnológica. Todo el término innovación generalmente se confunde con el desarrollo tecnológico. Lamentablemente nosotros no tenemos un match que es importante, que está en otras partes, que es el Estado, la empresa y la academia no hacen match para generar desarrollo tecnológico. Y realmente eso ha limitado profundamente el que los países latinoamericanos puedan innovar en esa área. Hay algunas cosas que se hacen en Brasil, en México, pero es muy incipiente. Entonces, lo que le queda a la empresa es entender que la innovación se puede hacer desde el core del negocio, pasando por su proceso financiero, administrativo,
porque es otro mito, ¿no? Creer que solo se puede innovar en producto o en servicio. En realidad puedes innovar hasta en capital humano, en cómo capacitas a tu gente, puedes innovar en tu comunicación, puedes innovar en tu estrategia de marca, puedes innovar en tu manera de procesos internos. Entonces, cuando entiendes esto, te das cuenta que realmente la innovación no es algo tan complejo como la gente se imagina, sí disciplinado, y cualquiera lo puede hacer, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Hace algunos años, no sé si recuerdan cuando había esto de los prepagos de celulares, ¿no? Que se pagaba por una tarjeta. Una compañía muy grande acá en México decidió abrir sucursales para vender tarjetas para cargar el celular. Y entonces estos puntos de venta estaban en todos los centros comerciales, en algunas tiendas de conveniencia. Y bueno, realmente el negocio se lanzó, se pensaba que era muy bueno, pero no tuvo gran éxito. Y alguien de esta gente que vende cosas en los semáforos se dio cuenta, con el paso del tiempo, que la gente le decía o sea, que la gente que paraba y era un lío porque tenía que ir a estacionar, se le acababa lo de los minutos del celular, tenía que bajarse, ir hasta el centro comercial, comprar la tarjeta, devolverse al coche, al carro y luego andar otra vez. Entonces, con el paso del tiempo, esta gente que vende cosas en el semáforo, o sea, hizo una investigación etnográfica, estaba mirando este fenómeno y a alguien se le ocurrió ir y comprar las tarjetas allá en el centro comercial y traerlas al semáforo. Y entonces cuando veía que a alguien se le estaba acabando, se las ofrecía. Entonces la gente empezó a comprar estas tarjetas en los semáforos de México a tal grado que luego empezaron a hacer convenios, estos tipos que venden, estas personas que vendían, con los lugares comerciales, ya se las daban a crédito, y luego eso escaló a que las empresas se dieron cuenta que realmente había que cerrar esos puntos de venta y que había que trabajar era con los vendedores de los semáforos. Entonces empezaron a darles uniformes, empezaron a equiparlos, a darles promociones, etcétera, etcétera. Entonces, esa fue una gran innovación de un proyecto que, que nació supuestamente con toda la investigación de mercados, con toda la publicidad del caso, pero que nadie se fijó en el usuario, nadie se fijó en el problema que iba a tener el usuario cuando se le acabara el celular. Entonces resulta que los celulares, los minutos no se acababan en los centros comerciales, se acababan en el carro, que es donde la gente más usa el celular. Entonces, esa es la importancia de la investigación y ahí es donde usted puede ver un ejemplo claro de cómo se puede innovar sin necesidad de invertir tanto. Tal vez hay que invertir mucho en la investigación de usuario, en ser disciplinado en esa investigación. Pero bueno, ese es un ejemplo de una gran innovación en Latinoamérica. Después de eso, el negocio creció casi un 400%. Y bueno, hasta que ya aplicaron los planes anuales y cosas de esas, pero es un muy buen ejemplo de innovación en Latinoamérica. Muy bien, ese me parece un buen ejemplo de innovación, digamos, accidental, pero innovación al final, que funciona o que funcionó. Pues ni tan Yo le preguntaba a accidental, ¿eh? Milena, diga, ni tan accidental. Yo creo que ni tan accidental, yo creo que más bien la investigación la hicieron los que no debieron hacerla y nos mostró a mucha gente en esa época, que fue como a principios de los 2000, que teníamos que investigar más y que teníamos que ser más rigurosos en la investigación y no solo en el marketing y en la publicidad y en todo eso. No sé, Milena, ¿ibas a decir algo? Ay, okay. No se escucha. Oh, ¿tienes el micrófono en Ya, mute? sí, perdón, yo aquí toda emocionada. Que algo padre que pasó ahí es que no se quedaron solo con eso. O sea, después de esto vino entender cómo la gente o en qué otras posibles lugares y momentos podrían ofrecerle este servicio de comprar el crédito. Ya ni siquiera es la tarjeta, sino es ve a tu cajero y quiere tiempo aire.
e incluso castigan a los vendedores del súper si no te lo ofrecen, ¿no? Entonces comenzaron a entender qué otras posibilidades habían de entregar ese servicio. Y eso abre los ojos para nuevas posibilidades. Entonces ahí hay también un análisis de momentos del usuario, el que necesita ese servicio y en dónde más se mueve. Entonces es muy interesante, por eso la investigación nunca se agota. Sí, yo creo que con ejemplos es que se entiende mejor cómo se hace. Alguna vez trabajamos unos años con un cliente internacional que nos decía, tengo un problema con los pañales para adultos, ¿no? No los vendo, no logro venderlos en Latinoamérica, no sé qué es lo que pasa. Creemos que es el producto, entonces queremos contratarlos para cambiar el producto. Bueno, pues toda la oficina empezó a investigar sobre el producto, todos nos pusimos pañales para adultos para entender a ver si era un problema, qué pasaba si absorbía, no absorbía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en realidad no, el producto era realmente perfecto. Y había la parte de etnografía, de investigación, y nos fuimos a investigar y hablamos con los usuarios, al contrario, se sentían muy bien con el producto, creían que era un producto estupendo, pero había algo que hacía que no lo vendieran. Decidimos hacer investigación, o sea, después de un cierto tiempo de investigar, decidimos que el problema tal vez no estaba ahí, que estaba en otra parte. Empezamos a buscar toda la cadena de comercialización del pañal. Al no hacer el cuento largo, llegamos al punto de venta y nos dimos cuenta que cuando las parejas iban a comprar, parejas adultas iban a comprar pañales para adultos, había un momento de choque, ¿no? A veces venía la pareja, el señor y la señora, y el señor de pronto paraba, se hacía a un lado y la señora se iba a donde estaban los pañales para adultos, los tomaba y los llevaba, y el señor como que hacía cara, se veía que probablemente era para él, y se iban, ¿no? Y entonces ahí nos quedamos pensando, ahí pasa algo, está pasando algo, y analizamos más tiempo y descubrimos que los pañales de adultos estaban al lado de los pañales para bebés, ¿no? Y entonces resulta que empezamos con antropólogos, con sociólogos a analizar esta situación, grabamos la situación, etcétera, y la conclusión fue que estaba muy mal que se pusiera un artículo que era para gente mayor al lado de un usuario que era un bebé, que básicamente era alguien que hacía sus necesidades de manera inconsciente, es decir, que estábamos diciéndole inconsciente de alguna manera al usuario de pañales para adultos. Y entonces hicimos unas pruebas y decidimos proponerle al cliente y le dijimos, ¿sabes qué? El problema no es tu producto, el problema es dónde lo estás exhibiendo. Lo decidimos cambiar y lo pasamos a la parte de las toallas higiénicas, donde pues es una sección para adultos, donde la gente no siente vergüenza ni nada de eso. Y resulta que eso hizo que las ventas se dispararan. Obviamente es un poquito más complejo que como lo estoy contando, pero era un problema de exhibición, de lugar de exhibición, no era un problema de producto. Entonces, eso es lo que a veces pasa en Latinoamérica, que hay que decirle a las empresas, confíen en la investigación, confíen en los procesos, y a veces las soluciones son más sencillas de lo que uno se imagina, ¿no? La innovación es mucho más elemental de lo que uno cree. Un poco para complementar esto, también en esa investigación nos dimos cuenta que eran las mujeres las que compraban el producto. El hombre no se atrevía a comprarlo. Entonces va la señora y se lo compra al esposo. Y era así también un argumento más que se encajó en este rompecabezas para darle sentido a esa reubicación en el producto. Ok, una pregunta más que me surge y es también para los emprendedores o muchos emprendedores, lo primero que intentamos es, bueno, ahorita no va a tener presupuesto yo para contratar a Trecho o para contratar a JFood o para contratar a ninguna consultora, pues plata es lo que no hay. Entonces voy a comprar el libro este, voy a asistir a este webinar, ¿no? Voy a hacer todas esas, voy a comprar, no sé, innovación para dummies. Y entonces comienzo yo, ¿no?
cuál es la señal? ¿Cuáles son los focos rojos en los que debo fijarme, que me doy cuenta que ya no pude y entonces ahora sí voy a llamar a Luis Bermúdez, voy a llamar a Milena Zamora para que ya me saquen del problema? O sea, ¿dónde me tengo que dar cuenta que ahora sí necesito a alguien que me ayude a completar mi proceso de innovación, a que ya me di cuenta que no estoy logrando el objetivo? Milena, micrófono. Ok, yo diría que cuando te des cuenta que quieres crecer y que no lo sabes todo, Claudio, ese es el momento, porque queremos hacerlo todo, somos toderos, pero realmente hay gente que maneja con mayor efectividad los procesos. Entonces, lo que te va a costar, o sea, interpretar a un usuario, salir a investigarlo, salir a ver qué hace, esta curva de aprendizaje te cuesta demasiado. Eh, Hay gente experta que lo hace y tampoco es caro, o sea, verlo como una inversión, no es caro, es invertir y ganar, ¿no? Finalmente. Entonces, creo que va por ahí. eh, es en ese sentido. Hay gente que lo resuelve. Es como cuando te quieres meter a resolver el problema de plomería en tu casa. Te puedes echar 5 horas tratando de resolver algo, nunca te queda bien, siempre te queda goteando y llamas al plomero y en 2 segundos lo arregla y te cobra por ello. Y entonces dices, ¿cómo? ¿Me cobras por todo? ¿Todo eso me cobras por esto? Sí, pero es que tú no lo sabes hacer. Entonces creo que por ahí va el punto. Eh, Estoy totalmente de acuerdo, me gusta mucho el ejemplo del plomero, ¿no? Este tipo que llega y ajusta y hace y, y, y en 2 movimientos arregla lo que uno intentó arreglar durante 10 horas, pero él es el que sabe qué es lo que hay que apretar. Yo diría que la innovación está de moda, ¿eh? O sea, todo el mundo habla de innovación, todo el mundo dice que hace innovación, todo el mundo da cursos de innovación, escribe libros de innovación, la academia está llena de profesores que dicen que saben hacer innovación. Eh, pero esto es como en el fútbol, ¿no? Es sencillo. ¿Cómo sabe usted si alguien sí sabe jugar fútbol? Pues póngalo a jugar fútbol, ¿no? Es tan sencillo como eso y si hace lo que usted considera que debe hacer, pues está bien. Es decir, eh, en resumidas cuentas hay mucho charlatán en esto, ¿no? Hay mucho charlatán hoy por hoy vendiendo cosas. Yo sí recomiendo que la innovación es algo tan delicado como cuando alguien se enferma, ¿no? Eh, entonces, si le venden a usted un proceso de innovación que se hace en 2 días y usted hace un workshop y de ahí salen las líneas para que ahí salgan a correr porque eso generalmente, eso de que ven un mundo de post-its puestos por todas partes y en esta tarde vamos a resolver el problema de innovación de esta empresa, eso no es así porque justamente lo hemos recalcado, es un proceso que se basa en la investigación. Entonces, no hay dinero, es cierto, pero eso no quiere decir que usted no pueda ver etapas en su proceso de innovación. Entonces, yo lo primero que recomiendo es acérquense con gente que les demuestre que ha hecho innovación, eso es importantísimo. Eh, Segundo, gente que tenga algún método o procedimiento para hacerlo que sea medible, que sea eficiente, que esté ajustado. Nosotros, una de las cosas, o sea, me cansaría ahorita de decirles la diversidad de clientes que tenemos. O sea, es muy loco. Nosotros tenemos clientes, por ejemplo, hoy tengo una clienta que su papá murió hace poco, heredó una fortuna y tiene una serie de negocios que no sabe cómo manejarlos y entonces quiere innovar. Bueno, ese es un cliente. Tengo una empresa nacional que produce pollos. Luego tengo otro que hace medicinas para enfermedades cancerígenas. Luego tengo una marca el contrario, ¿no? De cigarrillos que quiere promocionarse en la Fórmula 1. Y luego tengo, bueno, de verdad es infinita la gama de posibilidades porque todo el mundo está en el mundo económico.
¿Qué hacen estas empresas para que confíen en nosotros? Pues básicamente entienden que nosotros vamos etapa por etapa y que si en la primera etapa no les gustó el proceso, pues lo cancelan y hacen otro. O siguen a la siguiente etapa, pero jamás vendemos un paquete completo donde el cliente no pueda parar, o sea, tiene que ser flexible también. Y entonces hacemos trajes a la medida, ¿no? Entonces no son recetas mágicas. Eso ténganlo en cuenta, no crean mucho en las recetas mágicas de los libros, menos de los que vienen en inglés, no porque sean malos, sino porque fueron escritos para otra cultura. Entonces, para un inglés, pues es muy fácil escribir, para un estadounidense, escribir para estadounidenses que tienen comportamientos diferentes a nosotros. El problema es que cuando traen eso acá y lo ponen de moda, pues todo colapsa, porque aquí no planeamos a corto ni mediano plazo, aquí no hay lana, aquí nos da pereza leer, aquí no nos gusta investigar, etcétera, etcétera. Una serie de cosas. No todo es malo, hay otras cosas que hacemos, por ejemplo, hacemos mucho con poquito. Eso es una ventaja comparativa con el resto del mundo y eso es a favor, ¿no? Entonces hacemos mucho, generamos muchas cosas con poquitas cosas, entonces eso hace que impactemos. Entonces, mi consejo es, pues, si usted se siente mal, yo creo que usted no va a donde un médico a pedirle rebajas, sino a decirle, dígame qué tengo y cúreme, ¿no? Entonces, pues vayan con los médicos que saben de esto. Hay varias empresas reconocidas en Latinoamérica que lo pueden hacer y no es, bien lo dice Milena, no lo vean como un gasto, tiene que ser como una inversión y uno como proveedor tiene que dar resultados concretos, por eso el proceso tiene que ser medible, por eso esto no son ideas, ¿no? Yo no puedo decir, ay, tuve una gran idea, vamos a pintarnos todos de amarillo. Sí, pero eso cuánto me va a reivindicar. Ah, no sé, pero fue una iluminación anoche que tuve. No, pues no. No, usted tiene que llegar con soluciones medibles, cuánto va a dar eso de rendimiento, si ahorita invierto esto, en cuánto lo recupero, si ahorita hago esto, en cuánto, ¿no? Entonces también son finanzas, también es economía. Por eso el equipo es interdisciplinario, para eso es. Hay diseñadores, economistas, financieros, antropólogos, etcétera. Un poco, perdón, interrumpo, un poco en el tono de huyan de una empresa que les diga, yo les resuelvo el problema y usted no tiene que hacer nada. Porque la innovación no es chamba solo de una empresa que va, de una consultora, sino el cliente se tiene que involucrar en el proceso y tiene que esforzarse. Entonces, si alguien llega y les dice, déjenlo y yo en 3 semanas le digo qué hacer, huyan de ahí. Aquí tienen que estar, porque además no hay nadie mejor que el cliente para hablarnos del negocio, ¿no? Entonces, esto es involucrar a todos los actores y es chamba para todos. Es un proceso riguroso y es disciplina no solo de los usuarios, no solo de los investigadores, sino también del que viene a contratar. Entonces, ahí es importante eso. No hay alguien que no involucre a su cliente en las soluciones. Entonces, Y solo para cerrar la idea, la innovación es un proceso interdisciplinario. Si alguien llega y les dice que sabe cómo solucionar todo, eso no es cierto. Eso no funciona. Es un político o es un culebrero, pero eso no tiene nada que ver con negocios serios. Entonces hay que tener un equipo de gente que aborde un problema desde varias perspectivas de la disciplina, perdón, desde varios puntos de vista de varias disciplinas, y eso a través de un método se llama interdisciplina y es lo que puede generar soluciones realmente efectivas, ¿no? Muy bien. ¿Listo? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la claridad y porque eso me pareció muy importante y muy importante rescatar también justamente esa parte del proceso que aporta Trecho y es que hay como unas fases establecidas donde vamos revisando cómo es que estamos avanzando, como que haya puntos de revisión de cada ciclo del proceso para que sepamos cómo vamos y nos podemos ir devolviendo, avanzando, revisando, modificando, que hay flexibilidad en el avance
de manera pues que haya posibilidades, ¿no? Que no es algo que le entregan a uno el paquete ya listo, pues porque eso en efecto, como nos acaba de explicar, no, pues no existe, ¿no? O sea, que no es lo adecuado, pues por lo menos en un proceso de innovación sano y consistente. Correcto. Serio, sobre todo. Eso, serio. Serio, pues muchísimas gracias a los dos. Me encanta haberlos tenido. Creo que nos podríamos quedar un buen rato todavía conversando, pero sé que tienen más cosas que hacer y ya nos pasamos. Muchísimas gracias por todas las ideas, por todos los conceptos que compartieron. Para quienes quieran compartir este conversatorio después, queda en nuestro canal de YouTube y lo compartiremos, por supuesto, en nuestro canal de Facebook, que los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, a suscribirse a nuestro canal de YouTube, a activar las notificaciones, también a suscribirse a nuestra comunidad de transformación y reconfiguración de negocios en Facebook. También tienen la dirección web de la página de Trecho Innovación en los comentarios de esta transmisión, de este broadcast, en nuestro streaming de YouTube, para que puedan explorar el proceso que también nos explicó Milena en las explicaciones al principio de la transmisión. En la página de ellos está un poco explicado, y si pues necesitan de sus servicios, pues los pueden también buscar el formulario de contacto también en su página de internet. De nuevo, muchísimas gracias a los dos. Qué gusto conversar con ustedes y espero pues nos veamos en otra oportunidad. Gracias, Claudio. Chao, saludos a todos desde México. Bye. Gracias a ustedes. Hasta luego.